¿Querés aprender más sobre historia? ¿Estás cansado sobre los podcasts que no dicen absolutamente nada? ¿Estás cansado de la gente que habla sin saber? Bueno, ahora vas a recibir lo mismo, pero mejor, con la conducción de Leandro Trimarco. Esto es Los Salieres de Piña por la 96.1 Radio Atilra. Juana Azurduy Llanos de Padilla fue una militar argentina famosa en tiempos de la independencia por sus luchas en el Alto Perú, fundamentalmente contra los ejércitos que avanzaban desde el norte del virreinato, desde Lima, para tratar de subyugar y someter tanto a la rebelión de Chuquisaca como a la rebelión que se había producido en el puerto de Buenos Aires. Si bien tomó muchísimo tiempo que fuera reconocida oficialmente tanto por los gobiernos de Argentina como de Bolivia, en el momento en el que se produce el combate con las tropas españolas, se erige como una figura principal dentro de lo que es la moral del ejército. No solamente por la ayuda prestada en la organización de los combates, la generación, digamos, de las estrategias y la búsqueda de víveres, sino también porque efectivamente Juana nació para ser bardo, como vamos a ver más adelante en este podcast, y tenía una importante habilidad de combate, de montura y combate, lo cual la llevó justamente a destacar como una mujer en un mundo y en un ejército que era de hombres. En este capítulo de Los Salieres de Piña vamos a hablar de la figura de Juana Azurduy, al cumplirse ya otro aniversario de su fallecimiento, para hablar por un lado de cómo funcionó la guerra de Republiquetas que ella y su marido combatieron juntos durante muchos años hasta la muerte del mismo, y luego junto a Güemes, y para hablar también de cómo fue que esta figura olvidada de la historiografía argentina y del panteón militar argentino fue recuperada finalmente muchos años después por el revisionismo, por la nueva ola de revisionismo de los gobiernos latinoamericanos de la década del 2010. La Guerra de las Republiquetas es la denominación que se le dio en su momento por la historiografía a los distintos combates que se producían, tanto en lo que hoy es el territorio del noroeste argentino como lo era el sur de Bolivia, incluso en la zona de la selva en Santa Cruz. Se le llamaban Republiquetas porque en su momento los aborígenes sublevados justamente conformaban pequeños grupos con su propia organización y administración, a los que muy despectivamente las autoridades españolas que buscaban subyugarlos llamaban republiquetas. A partir de ese mote fue que se justamente conformaron distintos grupos armados en el norte, en la frontera norte de lo que hoy es Argentina, para tratar de contener el avance del ejército español una vez que se había producido ya el inicio de la revolución en el Río de la Plata. No hablamos solamente de lo que fue la Revolución de Mayo, sino también la rebelión de Chuquisaca. Tengamos en cuenta que una vez que llegan las noticias de la Revolución Francesa a América y sobre todo de la prisión del rey Fernando VII, comienza todo un proceso de rebeliones y de búsqueda de emancipación del Imperio Español, no solamente en lo que hoy es Argentina, sino de distintos territorios. Uno de los primeros en independizarse es Paraguay, pero después comienza de manera rápida la lucha tanto en lo que hoy es Chile, como Perú, Bolivia y Argentina. En ese contexto, cuando empieza justamente esta guerra civil, porque no era todavía una guerra entre naciones formalmente, es que se producen toda esta serie de levantamientos. No solamente en lo que eran los centros virreinales como Lima, Potosí o Buenos Aires, sino que esto ocurre principalmente en distintas poblaciones de lo que era el interior del virreinato, especialmente en la parte del norte, el norte de lo que es Argentina, tenía que ver justamente con levantamientos de la población originaria, que entre otras cosas sufría el peso del yugo español, sobre todo en cuestión de impuestos y más que nada en los maltratos físicos, en lo que era en ese momento el trabajo forzado que tenían que hacer en las encomiendas de los distintos hacendados españoles. Ahí se produce una alianza circunstancial entre los patricios criollos de América Latina, que no podían acceder a los cargos porque estos estaban vedados únicamente para la realeza española o para los hacendados españoles, y por otro lado los distintos sectores del pueblo sublevados que comienzan justamente a participar de rebeliones fogoneadas en algunos casos por los criollos locales, pero en otros casos directamente a organizar sus propias rebeliones, producto de estallidos de bronca contra algún hacendado particular español. Ahí es donde comienza a tener una importancia central la figura tanto de Asencio Padilla, el marido de Juana Azurduy, como de la propia Juana, que eran justamente una familia de acomodados en Bolivia, que se había unido a la rebelión de Chuquisaca en 1809 y luego en 1810, y su objetivo era justamente poder generar
generar el ambiente político que permitiera a los criollos acceder a los cargos de gobierno. Estas ideas también van mutando a lo largo del tiempo hacia lo que es la independencia, que no era tan clara en su momento cuando comienzan estas rebeliones, era más bien poder participar de la administración española, y luego, a medida que se ve que la respuesta española va a ser dura, tanto en términos políticos como en términos militares, comienza a cobrar fuerza la idea de la independencia. En ese momento, cuando estalla la rebelión, es rápidamente sofocada por las tropas provenientes tanto de Potosí como de Lima. Hay que recordar que en ese momento había tropas permanentes del Imperio Español en lo que era el Alto Perú, y además contaban con varios generales experimentados en este sentido, que rápidamente sofocaron esta rebelión y obligaron tanto a Juana como a su marido a tener que escapar y pasar a la clandestinidad, básicamente, porque sus propiedades, su ganado y todas sus riquezas fueron rápidamente confiscadas, como le pasó a mucha gente, a muchos de los hacendados que en su momento trataron de suavizar un poco el yugo español y comienzan a tratar de pedir la apertura de los cargos, sobre todo la participación política, los derechos políticos dentro de lo que eran sus distritos. Esto obviamente sale mal, como sabemos inicia la guerra de independencia, que va generando rápidamente una guerra total en distintas partes del virreinato, y ahí es donde empieza a cobrar justamente importancia el rol de las guerrillas y la guerra de las republiquetas, como las va a llamar Bartolomé Mitre en su historia argentina posteriormente. En estos combates tendrá fundamental importancia el manejo del terreno, gracias a que justamente las provincias de lo que hoy es Salta, Jujuy, pero también todo lo que es el relieve de Bolivia y sur de Perú, están accidentados geográficamente, va a permitir una serie de estrategias que le van a permitir a un grupo semi-improvisado de gente del pueblo, esencialmente gauchos, trabajadores rurales, algunos hacendados y fundamentalmente los pueblos originarios del norte y sur de Bolivia, a poder contener al ejército más potente en ese momento y a poder además contenerlo durante casi 15 años, parado ahí de forma tal que no pudiera bajar a sofocar las rebeliones en el sur. Sin el rey a la cabeza, que todavía estaba preso de Napoleón, tanto los gobernadores como los virreyes de las distintas zonas del Imperio Español comienzan un intento rápido de retomar el control y sofocar cualquier tipo de apertura política o rebelión por parte de los criollos en las colonias. Esto lleva a que justamente desde el virreinato del Perú, desde Lima y luego desde Potosí, los ejércitos realistas que estaban apostados ahí traten de bajar rápidamente hacia Buenos Aires para poder someter a todos los territorios que estaban al sur de Bolivia. La estrategia que se había pensado en ese momento para poder frenarlos fue una estrategia desesperada. Se envió la primera expedición auxiliadora al Alto Perú a cargo de Manuel Belgrano, con la idea de poder frenar el avance español y tratar de, una vez retenidos ahí, poder avanzar hacia el norte, hacia Lima, donde estaba el núcleo del poder virreinal en América Latina. En ese momento se da una situación bastante misteriosa. No queda claro cómo un abogado medio bajito, sin ningún tipo de experiencia militar, logra retener en principio a los españoles a través de una estrategia de tierra arrasada, como se la conoce, el famoso éxodo jujeño, que finalmente culmina con una batalla en la cual, con nube de langostas y todo, después de un montón de cañonazos y una victoria muy confusa, Belgrano logra retener a los españoles ahí y tienen que retirarse hacia el territorio boliviano. En estas batallas que van a ocurrir a medida que trate de avanzar el Imperio Español hacia el sur, se van a dar una serie de derrotas por parte de Belgrano que lo van a hacer finalmente dejar el mando del ejército, pero sin embargo dejar organizado en el norte una serie de escuadrones y de batallones que van a servir justamente para poder frenar este avance, pero a través de una guerra de guerrillas. Estamos hablando concretamente de esperar a que pasen los españoles por un valle, atacarlos mientras están caminando o mientras están durmiendo, atacarlos cuando están tratando de reponer víveres, atacarlos cuando están tratando de ensillar caballos, atacarlos en todo momento, aunque sea solo para molestar. Es decir, un acoso constante por parte de la población toda de Salta, Jujuy y sur de Bolivia, para que no pudieran operar tranquilamente los militares españoles y que, para que, aunque pudiesen tomar distintas ciudades, como pasó en su momento en varias oportunidades, no sirviera de mucho porque no les sirviera para abastecerse ni para retener de forma permanente esos territorios. En este sentido, el vínculo entre Juana Azurduy y los pueblos originarios de la zona y los trabajadores de la zona
va a ser fundamental porque justamente van a ser el grueso de sus ejércitos. Generalmente no son batallones muy grandes, son relativamente pequeños a comparación de lo que era el Imperio Español, pero sí van a servir justamente para esta estrategia de acoso. Pasar, robarles la comida y salir corriendo. Subirse a un monte, dispararles un par de veces y salir corriendo. Permanentemente salir corriendo. Más allá de la romantización que se hace de cómo Güemes y Juana Azurduy pararon al ejército español en el norte, lo cierto es que fue una vida completamente dura para estos personajes. Para Juana Azurduy sobre todo, no solamente por la cantidad de heridas que sufrió en combate, recordemos que Juana Azurduy de hecho combatía en el frente con las tropas de línea, sino que además por el terrible costo humano y familiar que supuso para todas estas personas. Se trataba básicamente de tener una vida de desarraigo, no tener un domicilio fijo en ninguna parte, vivir bajo la expectativa permanente durante muchos años de que tal vez hubiese sido esta la última batalla y tener que enfrentarse con un ejército español a la vuelta. Supuso también el tema de perder básicamente a toda su familia. Juana Azurduy tuvo 5 hijos y solamente le quedó una hija con la cual perdió todo contacto después de las guerras de independencia. Sus 2 hijos varones murieron por malaria y sus 2 hijas posteriormente también. Solamente le quedó una, la que tuvo en combate en los últimos años de Asencio Padilla, su marido, al que también perdió durante una arremetida española, justamente una contraofensiva, luego de defenderse muy poco eficazmente en un combate a campo abierto. Los rodean, los flanquean y ellos tienen que retirarse a la ciudad. Sin embargo, son rápidamente atacados por un ejército español que los venía siguiendo, y en ese momento es que muere en combate justamente su marido, Asencio Padilla. Se va a hacer muy famosa esta historia alrededor de la muerte de Padilla. La rescata, por ejemplo, Hernán Brienza en uno de sus libros, en los cuales él menciona justamente la crueldad con la que se manejaba en ese momento el Imperio Español, la calidad de las represalias que ejecutaba sobre las poblaciones, no solamente de castigos físicos, sino una enorme matanza de todo aquel que considerara símbolo de rebelión al yugo español. En el caso de Padilla, según lo que rescatan los biógrafos de Juana Azurduy y lo que podemos saber por lo que los documentos españoles, fue herido durante la batalla en la que trataba de defender uno de los poblados. Lo hirieron de bala y en el momento en el que él cae es degollado y se le arranca la cabeza. Le arrancan la cabeza y bueno, como todo buen imperio medieval venido a menos, tenían que exponer la cabeza en los distintos poblados, llevarla, colgarla en una pica y dejarla exhibida al sol. Todo humano y muy, la verdad, muy higiénico sobre todo. En esa misma batalla, Juana Azurduy es baleada en la pierna y en el pecho. Y a pesar de esas heridas y bueno, de la fiebre levantada por esas heridas posteriormente, logra sobrevivir. La retienen, la convencen de que se retirara, justamente porque al enterarse en un momento de repliegue de que había sido asesinado su marido, quería ir a morir con él, al frente. Quería quedarse ahí. Ya está, perdí a mis 2 hijos, perdí a mis 2 hijas, perdí a mi marido, ¿qué más me queda perder? La cuestión es que lograron retenerla y fue justamente Juana la que reorganiza luego las tropas que se habían desbandado para finalmente arremeter contra los poblados que estaban controlados en ese momento por el ejército español y recuperar el cuerpo de su marido. Una anécdota completamente brutal. No le quedaban ya lágrimas para llorar a su marido, directamente encaró la lucha hasta donde le dio el cuerpo, esencialmente. Hay que rescatar también de esto que justamente Azurduy no es una figura que simplemente se rescata de la historiografía por ser una mujer que participa de las guerras de independencia. Hay que recordar que hay muchas solamente que en general eran ignoradas o no formaban parte de los inventarios de tropas, sino que Juana tenía esta característica, como mencionamos en la introducción, de ser una mujer que aprendió justamente el arte de combatir. Primero instruida por su marido y por varios de los oficiales que estaban alrededor de él, y luego básicamente se forjó en batalla. Aprendió a cabalgar con carga, aprendió a usar el sable. De hecho, Juan Manuel Belgrano le obsequiará su sable después de la derrota de Ayohuma. Le dijo, bueno, queda en buenas manos, así lo utilizó también. Y gracias a varias de sus proezas en combate, tanto repeler a ejércitos que le atacaban de manera directa como asaltos a gran velocidad
para recuperar armamento y prisioneros, es que justamente el propio ejército argentino en ese momento, en plena formación, le va a reconocer el grado de teniente coronel. Es el propio Belgrano y también el director supremo quien le envían los papeles justamente con el reconocimiento oficial de su cargo. Sin embargo, hay que decir que a pesar de la destreza militar de Juan Azurduy y su marido también, hay que tener en cuenta la situación en ese momento, que hacía muy difícil y hacía muy lejana cualquier expectativa de victoria por parte de las guerrillas del norte. No porque el ejército español fuera invencible, sino porque contaban con muy pocos recursos, estaban completamente expuestos a traiciones, como de hecho les ocurrió en varias oportunidades, tanto a ella como a su marido, y también por la cuestión de que en ese momento se libraba en simultáneo una guerra interna con Buenos Aires por el control absoluto de lo que más tarde va a ser el territorio argentino. Es decir, comienza el germen de lo que va a ser la guerra entre unitarios y federales. Por esta misma razón, y por el hecho de que lo que se libró fue una guerra civil, esencialmente una guerra entre quienes estaban a favor del gobierno español y quienes estaban abogando por un gobierno independiente o por distintas maneras de gobiernos más o menos independientes, llevaba a que buena parte de la población que estaba combatiendo en realidad fueran gente que se conocía entre sí, con estrechos vínculos entre sí y que llevaba a todo tipo de situaciones complejas. Por ejemplo, varios de los poblados originarios que se pliegan justamente a lo que es el ejército revolucionario, las guerrillas revolucionarias, no lo hacen tanto por la idea de lograr conseguir una patria independiente, sino más que nada por temor a las represalias de los españoles que se manejaban de manera brutal con ellos. Al mismo tiempo también surgían algunos casos de pobladores originarios que traicionaron justamente a Juana, delatando la posición de donde estaban sus hijas o delatando la posición de donde estaba su marido, bajo la excusa de que el yugo español se iba a ablandar, digamos, bajo el supuesto soborno de que le habían ofrecido varios funcionarios españoles para mejorar la situación de las indígenas. Incomprobable, pero sabemos que todo ese tipo de traiciones ocurrieron efectivamente porque en el camino fue perdiendo a todos sus familiares, Juan Azurduy. Por otro lado, también ocurre lo siguiente, que muchas de las poblaciones que en ese momento estaban al norte de lo que es la frontera de Bolivia, que no se plegaron en su momento y que funcionaron como ejército irregular de los españoles hasta muy avanzada la guerra, cuando llega ya la década del 1820, miren cuánto tiempo se combatió, casi 15 años, finalmente terminan adoptando el bando independentista, o sea, se termina cancelando la guerra porque ya no hay ningún bando español que defender en ese caso. Ahí aparece muy importante también la figura de Güemes, que es el que va a sostener justamente a Juan Azurduy después de la muerte de su marido y que va a ser justamente el general que va a reorganizar el ejército del norte para generar una guerra de desgaste permanente con el imperio español. Nunca va a conseguir una victoria definitiva, siempre van a ser ataques rápidos, derrotas, retrocesos, nuevos ataques, algunas victorias, pero luego de retenerlos más de 10 años en el norte argentino, van a allanar el camino para que San Martín pegue la vuelta olímpica por Chile, suba hasta el puerto del Callao y no haya más virreinato español. Después de la guerra de independencia, terminada ya en la década de 1820, comienzan una serie de tumultos políticos al interior de los territorios nacientes, las naciones nacientes, luego de la caída del Imperio Español en América Latina. Estos distintos tumultos que suceden tienen que ver más que nada con la imposición de distintos tipos de regímenes, la famosa guerra entre unitarios y federales en Argentina, pero que también va a alcanzar a los territorios de Chile, Bolivia, y que tuvo como consecuencia el hecho de que hubo un enorme desorden, una anarquía política muy importante y no se pudieron conformar estados nacionales de manera inmediata. Este desorden, justamente este momento de vaivenes que se produce en las nacientes naciones del Río de la Plata y de América Latina, da como resultado que muchos de los que participaron en las guerras de independencia no fueron reconocidos de manera oficial por estos estados que surgieron y al mismo tiempo tampoco se les fueron asignadas sus respectivos salarios y sus respectivas pensiones por haber participado en las guerras de independencia. Si bien en su momento, cuando por ejemplo ocurre la Revolución de Mayo y empiezan a aparecer los gobiernos provisionales, se establece un salario para las tropas y se establece también una pensión mínima, en la mayoría de los casos esto no se cumple, salvo en el caso de
funcionarios muy importantes, digamos, de por ejemplo, que tenían que ver con la organización de las tropas en el Río de la Plata, le pasa incluso hasta a Belgrano, que quedan en la bancarrota los patriotas después de haber luchado durante más de 10 años. Ese es el destino que le tocó a la mayoría, si no fue la muerte. El único que escapó de eso fue San Martín con el destierro. No le fue muy bien tampoco, pero bueno, fue el único que más o menos la piloteó hasta el final de su vida. Juana Azurduy, luego de que terminan las guerras de independencia, sin marido, sin ningún tipo de propiedad, pues habían sido confiscadas por el gobierno español y luego por el gobierno de la naciente Bolivia, no tenía nada. Únicamente tenía una pensión que cobraba del gobierno de Bolivia, pero que justamente por los vaivenes políticos de este mismo gobierno le es suspendida después, ya no la recibe más. Tampoco era una pensión importante, digamos, hablamos de menos de 300 pesos fuertes en ese momento, que no alcanzaba para comer. Esencialmente no le servía para poder pagar la canasta básica. Básicamente se mantuvo de caridad durante muchísimos años de su vida. Su hija se apartó de ella básicamente porque fue criada por otras personas luego de que Juana se separara de ella durante la guerra. No le quedó marido, no le quedaron hijos, ni le quedaron familiares vivos de ningún tipo, salvo su hija. Por esa razón, Juana Azurduy, en el 25 de mayo de 1862, finalmente fallece en la pobreza más absoluta. Únicamente poseía una pieza donde permanecía, y ya dado las heridas de guerra que tenía, tanto en la pierna como en el pecho, en el brazo, en la espalda, todo tipo de sablazos y balazos, tampoco podía ejercer ningún tipo de oficio para mantenerse por sí misma, como le pasó, bueno, a la mayoría de los soldados por las heridas de guerra. Su reconocimiento va a venir, en primer lugar, con Mitre, que le ofrece una mínima participación en su historia de la Argentina, pero se la ofrece al fin y al cabo, y luego va a venir mucho tiempo después con las distintas oleadas de revisionismo histórico que van a ir incorporando la figura de las mujeres a la historia. Tengamos en cuenta que la sociedad virreinaria y la posterior sociedad independentista eran profundamente machistas. Así que si eras mina y participaste en las guerras de independencia, lo más probable es que no te dieran pelota o ni siquiera figuraras. De hecho, justamente los papeles que establecían el rango de teniente coronel que tenía Juana no fueron reconocidos, a pesar de ser uno de los rangos más importantes del ejército. Y solamente se le reconoció esto casi 150 años después, en Bolivia y principalmente en Argentina, a través de Cristina Kirchner, que le otorgó el rango póstumo de generala del ejército. Por último, y para el cierre de este capítulo, los dejo con un fragmento de Eduardo Galeano. Nadie mejor para explicar quién fue Juana Azurduy. Agosto 13, el derecho a la valentía. En el día de hoy de 1816, el gobierno de Buenos Aires otorgó el grado de teniente coronel a Juana Azurduy en virtud de su varonil esfuerzo. En la Guerra de la Independencia ella había encabezado a los guerrilleros que arrancaron el Cerro de Potosí de manos españolas. Las mujeres tenían prohibido meterse en los masculinos asuntos de la guerra, pero los oficiales machos no tenían más remedio que reconocer y admirar lo que ellos llamaban el viril coraje de esta mujer. Al cabo de mucho galopar, cuando ya la guerra había matado a su marido y a 5 de sus 6 hijos, también Juana murió. Murió en la pobreza, pobre entre los pobres, y fue arrojada a una fosa común. Casi 2 siglos después, el gobierno argentino, presidido por una mujer, ascendió a Juana Azurduy al grado de generala del ejército en homenaje a su femenina valentía. Esto ha sido el podcast Los Alides de Piña. Lo podés escuchar por la 96.1 Radio Atilra. Podés encontrar el resto de nuestros capítulos en la web de Radio Atilra, www.radioatilra.ar. No pongas el com porque no vas a llegar. Ahí podés ver lo que fuimos grabando este año y los de la temporada pasada,
Menos el de Cuba, por favor. Se los pido, por favor. No por el historiador, por el gran historiador que nos acompañó en ese momento, sino por mí, que no me acordaba su nombre y su cargo. Así que no lo escuchen, por favor. No por él, sino por mí. Esto ha sido Los Aires de Piña. Nos volveremos a encontrar en el próximo episodio.